Bien, y vamos a pasar a analizar la próxima variante. E4 E5, caballo F3, caballo C6, D4 peón por caballo F6, caballo por peón por E5, dama E7, dama E2, caballo D5 C4, caballo B6, y ahora vamos a ver la jugada B3, así que es una jugada muy interesante. ¿Qué debe hacer el negro ante este B3? Bueno, jugar un dama E6 para darle salida al alfil. Entonces ahora, por ejemplo, alfil B2, alfil B4 jaque, caballo D2, enroque corto, enroque largo. Decir, por ejemplo, que en vez de jugar B3, ¿qué pasaría si no juegan caballo D2? Bueno, en este caso transpondríamos a la partida anterior con un dama E6. O sea, vamos a transponer a la línea principal que vamos a analizar con un, por ejemplo, B3, alfil B4, alfil D2, B2, y bueno, hemos llegado a la posición que les acabo de mencionar recién, con lo cual esto no es ningún inconveniente para el negro, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, en vez de B3 se puede jugar dama E4, pero bueno, en este caso G6 sería muy bueno para el negro, alfil E3, alfil G7, y ahora, por ejemplo, si se juega un F4 se contestaría con enroque, D5, dama E2, y la jugada F6 es una jugada que le da igualdad al negro porque bueno, una jugada muy buena, ¿verdad? Así que bueno, ya sabemos cómo reaccionar ante un posible entonces caballo D2. Siempre la jugada dama E6 va a ser la solución, y hemos dicho ahora que puede venir tanto B3 como dama E4, y he dicho, bueno, la posible solución para el negro. En el primer caso, en el caso de B3, para transponer a la partida, que vamos a analizar ahora, y en el caso de dama E4 con la jugada G6, que lo dejaría muy bien el negro. Bien, entonces lo normal es jugar B3, como les mencioné anteriormente, dama E6, alfil B2, alfil B4, caballo D2, enroque corto, enroque largo, y ahora dama E7, que a esta línea la mencionamos hasta ahora, sí la mencionamos, hasta acá, digamos, perdón, ¿sí? Habíamos dicho que dama E7 era una jugada muy buena y bueno, dijimos que lo íbamos a analizar en profundidad. Así que bueno, ahora el blanco cuenta con dos posibilidades. Una de las posibilidades importantes es F4, y otra que va a ser la principal va a ser caballo E4. Si F4, la mejor respuesta que puede hacer el negro es A5, ¿verdad? Creando un contraataque en el flanco de dama. Y si dama H5, la jugada D5 es una jugada muy buena. E por D6, dama por D6, alfil a E5, dama a E7, alfil a D3, G6 para evitar el mate. Y si por ejemplo se juega dama E2, la jugada alfil a 3, rey C2 y A4 le daría al negro un juego totalmente incierto y bueno, complejo. La verdad que es un juego complejo. No se sabe quién está mejor en esta posición, con lo cual ante esa posibilidad se lo llama juego incierto, porque la verdad que hay posibilidades para ambos bandos. Eso obviamente a nosotros nos conviene porque tenemos muchas chances, ¿verdad?, de obtener la iniciativa y obviamente un buen juego. Caballo E4, como les dije, era la variante principal, y ahora la jugada torre E8, muy importante para dejar defendida a la dama y además ejercer cierta presión sobre la columna E. Y ahora hay tres posibles jugadas: dama C2, que es una jugada dudosa, dama H5, que es una jugada interesante, y el sacrificio caballo F6 jaque, que va a ser nuestra variante principal. Vamos primero con la dudosa, que es dama C2. En este caso la respuesta negra sería D5, ¿verdad? Jugada muy buena, dado que es imposible capturar al paso porque cae el caballo. C por D5, C por D5, caballo C3, alfil por C5, y bueno, ya se activó la masa de peones en el centro. Esos peones colgantes realmente están dando mucho dolor de cabeza, ¿verdad?, al blanco. Además el rey no parece estar muy seguro en el flanco de dama, en esta posición en particular. Entonces ahora, por ejemplo, alfil D3 amenazando el punto H7, bueno, G6, F4 y C4 es una jugada muy buena. Si B por C4,
alfil G4, jugada de ataque, torre de D a E1 y bueno, torre de A a C8 activando la torre que faltaba. Y bueno, todas las piezas negras están muy activas, ¿verdad? A pesar de la pareja de alfiles blanca, que bueno, en esta posición en particular no tiene tanto valor individual. Y si por ejemplo rey B2, caballo por C4, y ante un rey A1 la jugada D4 es una jugada muy buena, alfil por D4, torre de E a D8, y ante un dama F2 la jugada de doble signo de admiración es la jugada caballo D2, jugada muy buena. Y ahora por ejemplo ante un dama por D2, torre por D4 y a un torre D3 la jugada dama C5, el negro tiene ventaja decisiva en esta posición, dado que el rey blanco está muy expuesto, y además podemos notar que el alfil de D3 tiene grandes inconvenientes para poder liberarse, ¿verdad? Y bueno, además la dama está clavada, bueno, hay muchos inconvenientes para el blanco, difícil de zafar, ¿verdad? Entonces dama C2 por esa razón es una jugada dudosa, porque permite que el negro obtenga una posición excelente, abriendo el flanco de dama y bueno, creando mucho ataque. Dama H5 era otra respuesta que dijimos que era posible. Ahora la jugada D5 de nuevo es la opción. C por D5, C por D5, caballo F6, G por F6, y ante un G por F6 la jugada buena es dama C5 jaque, y ante un rey B1 D4 es una jugada buena realmente, porque cubre todas las entradas de la dama o posibles jaques, como en G5 por ejemplo y en G4. El jaque de G5 está cubierto por la dama, ¿verdad?, que está fiscalizando, y el jaque de G4 está cubierto por el alfil, con lo cual momentáneamente no es posible para el blanco ingresar para dar el mate clásico de peón y dama, así que es un mate que va a intentar buscar el blanco con una jugada como dama H6, ¿sí?, amenazando el mate en G7, dama F8 para defender el mate, dama G5, rey H8, torre por D4, y bueno, en esta posición el negro quedó realmente muy bien con la jugada dama G8, dama por rey por, torre por B4, y ahora la jugada alfil en F5 es una jugada que, bueno, entregó la calidad, pero a cambio obtuvo una posición muy buena, con torre 1, rey D2, torre B1, alfil D4, torre D8, y ante un rey E2, caballo D5, y ante un torre B7 la jugada C5 es muy buena, ya que si por ejemplo se juega alfil por C5, caballo por F6, la idea es amenazar alfil de 3 jaque, y bueno, las piezas blancas están muy descoordinadas, la torre de H1 no tiene juego, y es muy difícil poderla sacar en esta posición, y además está amenazando ganar el alfil de F1, con lo cual, bueno, parece que está perdido el blanco. Por esa razón el negro tiene ya una mejor posición, está mejor realmente. Y la última variante es caballo F6, a lo que el negro contesta con peón por, dama G4 jaque, jugada intermedia, rey H8 y peón por, dama F8 única para defender el mate, dama H4, y ahora por ejemplo la jugada D5, ¿sí?, es una jugada muy buena. De nuevo, siempre que se pueda hacer esta jugada, porque es una jugada liberadora, se debe hacer. Alfil de 3 amenazando mate, por esa razón la dama se colocó en H4. Bien, y ante un alfil de 3, dama G8 obviamente para defender el mate, C5, una jugada muy buena, esta jugada la hizo Ivanchuk, que era el que jugaba con blancas, alfil por C5 contra Sultán, que es así se llama, el jugador de negras, jugador también muy bueno, alfil por C5, torre de D a E1, y ahora el golpe torre E4, ¿sí? Es realmente una jugada muy buena, es una jugada que entrega calidad para quedar con dos piezas por una. Entonces por ejemplo ahora jugar un torre por E4 sería muy malo, porque
bueno, D por E4, alfil por E4, caballo D5, y vamos a notar que hay muchos planes para el negro para llegar a una buena posición. A5, A4 es uno de los planes posibles, jugar un alfil D7 también, ¿sí? Y otro de los planes es jugar un alfil D6, alfil F4, también una composición muy interesante, con lo cual el negro está muy bien en esta posición. Y bueno, la mejor jugada sería alfil por E4, y de hecho lo más lógico, ¿no? Ya que nos están ofreciendo calidad, hay que tomarla. D por E4, torre por E4, y como podemos notar, hemos quedado con dos piezas por una, con lo cual eso debería darnos ventaja. Entonces, por ejemplo, ahora nos juega como caballo D5 activando las piezas. Si las dos piezas se activan y tienen mucho más juego que la torre, en realidad no tiene mucho que hacer el blanco, dado que estará perdido, y es lo que pasó en la partida. Torre de H a E1, alfil F5, y ya todas las piezas menores están activas, entonces eso es un gran peligro para el blanco. Torre E5, por ejemplo, alfil G6, F4, alfil B4, tocando la torre. Torre F1, alfil en F5 para evitar la jugada de F5, ¿verdad? Y además, si torre por F5, caballo E3, jugada muy buena. Entonces ahora, bueno, la jugada torre F2 para evitar el doble ataque del caballo en E3, pero bueno, con una jugada como torre D8 realmente es un cañonazo, un gomazo, o como quieran llamarles, y no lo deja totalmente perdido el blanco, dado que, por ejemplo, si se juega torre por F5, vamos a notar que caballo E3 es imparable, no se puede frenar el ataque. La única jugada posible sería dama H5, pero con dama G6 la dama estaría sobrecargada, debería dejar de custodiar la casilla D1, y bueno, esto realmente le daría ventaja decisiva al negro, porque además no solamente está presionando la dama que está sobrecargada, sino que también me está tocando mi torre, ¿sí?, de F5, con lo cual o se da mate o se pierde calidad, con lo cual esto de todas formas se termina ganando la partida en el acto. En vez de torre por F5 también se puede intentar H3, pero bueno, es lo mismo si dama F8, en este caso la dama entra con un ataque muy fuerte. Entonces, por ejemplo, si G4 dama jaque, estaría ganando el negro debido al gran potencial de la pareja de alfiles. La única jugada posible, bueno, como se podrán dar cuenta, lo que yo les decía, si se activan las piezas menores, estas dos piezas por la torre, vamos a notar que siempre termina ganando las dos piezas, porque bueno, en el medio juego son mucho más importantes. Entonces ahora podemos notar que, bueno, en primer lugar el poderío de los dos alfiles, que hay que destacar, y bueno, en segundo lugar la única jugada con la que cuenta el negro es rey ahí. Bueno, los ataques descubiertos van a ser realmente imparables, ¿sí? Dado que la acción que tiene mi torre sobre la columna D es letal también. Por esa razón, bueno, termino abandonando el blanco en esta posición. Así que bueno, chicos, hasta acá llega la variante dama E2 que hemos analizado. Nos quedaría ver la variante escocesa, ¿verdad?, que es una especie entre escocesa 4 caballos, ¿sí? La mezcla entre escocesa 4 caballos que se podía transponer con la jugada alfil B4. La vamos a analizar en el próximo video. Así que bueno, chicos, nos vemos.